La señora de Drover había regresado a su vieja y abandonada casa en Londres con el propósito de buscar varias cosas que quería llevarse. Algunas eran de ella, otras de su familia, quien se había acostumbrado ya a la vida del campo. Cuando entró en su antigua casa, un aire muerto le vino al encuentro. La señora de Drover se quedó más perpleja de lo que pensaba por todo lo que veía, por los rastros de vida anterior. La mancha de humo amarillo que subía por la chimenea de mármol blanco, el círculo dejado por un vaso en la tapa del escritorio, la magulladura en el empapelado. Aunque no había entrado mucho polvo, una leve capa distinta cubría cada objeto, y como la única ventilación que entraba era la de la chimenea, la sala entera olía a ceniza fría. Ella estaba ansiosa de ver cómo estaba la casa. El cuidador que había contratado había salido de vacaciones esa semana. La señora de Drover no le tenía mucha confianza. Le inquietaban unas grietas que el último bombardeo dejó en el edificio y que debían vigilarse. Empezó a revisar todo con mucho cuidado. De repente se detuvo en seco y miró hacia la mesa. Sobre esta había una carta dirigida hacia ella. ¿Quién pudo haber puesto esa carta ahí? Era extraño. No era una circular, tampoco una cuenta. Con toda seguridad, pensó el cuidador, la había dejado ahí descuidadamente. Irritada, cogió la carta, que no llevaba sello, y con ella en la mano subió muy rápido las escaleras sin detenerse a mirar la letra, hasta llegar a lo que fue su dormitorio, donde dejó entrar la luz. Un poco nerviosa, sin saber por qué, abrió la carta. Eran solo unas cuantas líneas que decían lo siguiente: Querida Catalina, estoy seguro que no habrás olvidado que hoy es nuestro aniversario y el día que dijimos. Los años han transcurrido a la vez lenta y rápidamente. Puesto que nada ha cambiado, confío en que mantendrás tu promesa. Sentí mucho que te alejaras de Londres, pero sabía que volverías a tiempo. Puedes esperarme, por tanto, a la hora convenida. Hasta entonces. La señora de Drover buscó la fecha. Era de aquel mismo día. Miró de nuevo la letra. Sus labios, bajo los restos de pintura labial, se pusieron blancos y dejó caer la carta sobre la mesa. Ella sintió de tal manera la denudación de su rostro que fue hacia el espejo, limpió un pedazo y miró con premura y cautela a la vez. Vio ante ella una mujer madura, con ojos asustados, bajo un ala de sombrero bajada con bastante descuido. Las perlas que su marido le dio cuando se casaron colgaban sueltas alrededor del cuello, ahora enflaquecido, deslizándose en la punta del escote del suéter rosa que su hermana había tejido el otoño pasado mientras ellos estaban sentados en torno al fuego. La expresión más normal de la señora de Drover era la preocupación contenida pero aceptada. Desde el nacimiento del tercero de sus hijos, seguido por una enfermedad bastante grave, tenía un temblor muscular en la comisura izquierda de los labios, pero a pesar de ello, siempre podía mantener su aire sereno y enérgico a la vez. Dando la espalda a su rostro, se dirigió rápidamente al arcón donde estaban las cosas que quería. Lo abrió y se arrodilló a buscar.
Con una aprensión que aumentaba aceleradamente, ella empezó a contar cada una de las campanadas del reloj de la catedral. La hora convenida. ¡Ay, Dios mío!, pensó. Después de 25 años. La señora de Drover recordó que hacía 25 años que se había despedido de él. Ella nunca le había visto enteramente la cara. Su romance duró apenas una semana. Se dijeron adiós en la oscuridad, bajo un árbol. De tanto en tanto, ella le daba la mano, que él apretaba cada vez, sin gran ternura y dolorosamente, contra uno de los botones de la chaqueta de su uniforme. Esa lastimadura dejada por el botón en la palma de su mano era su principal recuerdo. Todo aquello sucedió en agosto de 1916. Él partiría a la Primera Guerra Mundial y ella suspiraba. Sin embargo, él la hizo prometer que volverían a reunirse. Volverían a reunirse, pasara lo que pasara. Ni la muerte los podría separar. Cuando por fin se despidió de él, sintió que aquella extraña promesa se interponía entre ella y el resto de los seres humanos. Tiempo después, le avisaron que su novio había muerto en una batalla. Aquella promesa la atormentó durante mucho tiempo. Dejó de atraer a los hombres, pero al aproximarse los 30, pues comenzó a preocuparse. Al cumplir los 32 años, sintió un gran alivio al verse cortejada por William Drover. Se casó con él y ambos se instalaron a vivir en aquella casa de Londres. En esa casa en la que se encontraba ahora. Los años se fueron amontonando, nacieron sus hijos y vivieron allí todos juntos hasta que fueron desalojados por las bombas de la guerra siguiente. Ahora, en aquel lluvioso atardecer, todos aquellos recuerdos acudieron a su mente. A través de la ventana cerrada, oía solamente caer la lluvia sobre los techos circundantes. Para reanimarse pensó que estaba de mal humor y cerrando los ojos por 2 o 3 segundos, se dijo que había imaginado lo de la carta, pero los abrió. Y la carta estaba allí, sobre la cama. No permitió que su mente se detuviera en lo que tenía de sobrenatural la llegada de la carta. La cosa era salir de ese asunto. ¿Huyendo? No, eso no. Tenía que tomar el tren. Y como mujer cuya absoluta dependencia era la clave de su vida familiar, no quería volver al campo, al marido, a sus hijos y a su hermana, sin los objetos que había venido a buscar. Reanudando su trabajo ante el arcón, se puso a hacer varios paquetitos de manera rápida, chapucera y resuelta. Juntó los paquetes. Serían demasiados para poder llevarlos ella sola, por lo tanto, necesitaría un taxi. Un taxi, claro. Al pensar en que el chofer la acompañaría, se le tranquilizó el corazón y de nuevo respiró normalmente. La señora de Drover quería huir y tenía miedo. ¿Y cómo no iba a tenerlo? Él nunca fue cariñoso con ella, no, nunca lo fue. Es más, ahora ella estaba convencida que todo había sido un capricho, no amor. Él nunca tuvo la intención de hacerle algún bien.
Entonces, ¿por qué le hizo ella esa promesa? La señora de Drover no podía recordarlo. Tal vez lo único de lo que se acordaba era de que en esa semana de agosto ella se sentía como si no fuera ella misma. En ese instante escuchó que una puerta o una ventana estaba siendo abierta por alguien que eligió ese momento para salir de la casa. La señora de Drover decidió partir inmediatamente. La lluvia había cesado. El pavimento brillaba con un leve vapor humeante cuando la señora de Drover salió con cautela a la calle vacía. Avanzando hacia la avenida y el taxi, ella trató de no seguir mirando hacia atrás. El silencio era tan intenso que ningún paso podría haber alcanzado el suyo sin ser oído. Cuando desembocó en la plaza donde la gente seguía viviendo, se dio cuenta de su paso poco natural y lo reguló. En la esquina más populosa de la plaza debía estar la corta hilera de taxis. Esa tarde solo había uno que parecía estar ya alerta, esperándola. Efectivamente, el conductor, sin volver la cabeza, puso en marcha el motor cuando ella, al llegar jadeante, tocó la portezuela. El taxi enfiló hacia la calle principal. Ella se había recostado en el asiento cuando se dio cuenta de que el taxi había dado vuelta antes de que ella le hubiera dicho a dónde se dirigía. Se incorporó en el asiento para golpear el vidrio que separaba su cabeza del conductor. El conductor frenó, deteniendo casi el coche. Se volvió y descorrió el vidrio. La sacudida arrojó a la señora de Drover tan adelante que su cara estuvo a punto de tocar el vidrio. A pesar del hueco, el conductor y la pasajera, apenas a 20 centímetros de distancia el uno de la otra, quedaron mirándose una eternidad. Después de 25 años, se encontraban nuevamente juntos. La boca de la señora de Drover permaneció abierta unos segundos antes de poder proferir su primer grito. Durante mucho tiempo siguió gritando cuando quiso y golpeando los vidrios con sus manos, mientras el taxi, acelerando implacablemente su marcha, se la llevaba hacia las calles desiertas.